darles la bienvenida a todos y a todas en nombre de la librería La Luna Nueva, en nombre del Jardín de Berta y en nombre de la Fundación Caballero Bonal, a la que yo represento. Como saben, es ya un clásico del verano de Jerez, estos lunes de lecturas de una tarde de verano, y en esta ocasión tenemos a Pablo Gutiérrez acompañado de dos pedazos de presentadoras, Mami Ramírez y Natividad Montaño, que está en su casa, también de hoy es la que nos invita también a este precioso jardín. Creo que es un valor ya en Jerez este jardín, como aquí todos los veranos hay literatura, hay música, hay teatro, hay títeres, y yo creo que estamos haciendo un poquito de ciudad también, de alguna manera. Y les agradecemos, por supuesto, que estén aquí, y agradecemos sobre todo a las personas que nos ceden este espacio tan maravilloso como nuestro deleite. No quiero desgranar la novela, pero les adelanto que es una novela fuerte, dura, pero muy necesaria, y que nos va a hacer pasar unas tardes de verano de lectura muy intensas. No me atrevo a decir agradable, pero intensa, que la intensidad también es muy deseable en la literatura. Aunque nada, solamente eso, muchísimas gracias, espero que tengamos una tarde muy agradable, a pesar de los abanicos. Tenemos agua con hielo, después tenemos una copa de cóctel de Jerez, de un vino inusual por cortesía de Sánchez Romate, y tenemos con muchas ganas de compartir y de tener una tarde de amistad y sobre todo de literatura. Así que les voy a dejar con ellos tres y gracias, Pepe. Bueno, pues voy a empezar yo. Yo estoy muy contenta de tener aquí a Pablo y a tener a Mami. Esto se llama encerrona. De los dos. De los dos temas. Pero bueno, a Pablo muchos de vosotros lo conoceréis, es de Huelva, estudió periodismo, como profesor de secundaria y como amante, bueno, aparte escritor y amante de la literatura, porque cualquiera que lea cualquiera de sus libros ve que adivina, confirma que es un gran lector. Y eso es muy importante teniendo en cuenta su papel como dentro de la docencia, porque me imagino que igual que transmite a través de sus libros ese amor por la literatura, transmitirá a sus alumnos también el mismo amor. Y eso es una cosa muy importante en esta época. No se puede, dicen que no se puede transmitir, solamente se puede transmitir lo que se ama. Y eso es verdad. Y bueno, a Pablo lo conocemos, lo hemos disfrutado desde Nada es Crucial, que fue premio Ojo Crítico, y yo disfruté mucho, por ejemplo, con los libros argentinos. Fue un libro que además vimos porque yo creo que los libros de Pablo también son libros de cultura. ¿A que sí? Doy fe. Se presta a compartir esa vivencia que se tienen a través de los libros. Y después, y ahora por supuesto con el cobertizo, que me lo leí, lo cogí en cuanto llegó a la librería, porque bueno, ya lo de Pablo es una garantía de calidad. Lo devoré en un par de días, y ahora cuando me enteré de que venían aquí, lo he vuelto a leer y lo he vuelto a disfrutar. Por lo cual yo lo recomiendo vivamente. Antes de que incluso él hable, él con Mami hablen de él, porque es un libro importante y es un libro que también es de los libros que te gustan tanto que los quieres regalar, que los quieres compartir con gente a la que tú quieres. Y bueno, esto por parte de Pablo, por parte de Mami, no digo nada. Menos. Amiga y punto. Amiga, pero que también Amiga lectora. Muy lectora también, muy amante de los libros. También ha ejercido durante muchos años de manera, yo creo que casi guerrillera, ¿no? Un poco. A rato. A
callar, esto ya no. No. A ver, es verdad que en la presentación de un libro que no hemos leído, y en este en concreto, que suceden cosas, ¿o no? Preguntar sobre lo concreto nos puede distraer de la intención. Esto está siendo interesantísimo, porque estamos dándole vueltas a una cosa que no está Claro. encima de la mesa, ellos no saben de lo que Ellos no estamos saben hablando, de qué estamos sí. hablando. Nati también sabe por qué Eso es. estamos dando Entonces, vueltas a una hay frase. veces que un libro, pues podemos divagar o disertar por el contexto, por los personajes, pero es que además cuando en este libro en concreto ocurren cosas que cambia todo, si la contamos lo estropeamos, y si no la contamos, pues podemos también apuntar, Sí. ¿no? Sí. No sé. Tenemos el miedo entre el folio blanco y el folio demasiado emborronado, ¿no? Eso. Pero yo primero quería daros las gracias a todos vosotros y a vosotras. Yo me pregunto en este tipo de encuentros, ¿qué estaréis haciendo si no estuvierais aquí hoy? Probablemente viniendo de la playa, que hace un día muy bonito, o bueno, incluso poniendo lavadora, a resolver asuntos domésticos o cualquier otra cosa. Me sigue pareciendo muy emocionante, Mame y Nati, que decidamos por algún motivo parar las cosas que haríamos para reunirnos en esta especie de congregación laica que contamos en el momento y hablar de libros, que también se parece mucho a una forma de ritual o de ceremonia. Libros que no son nada sagrados, sino que son todos muy profanos, pero después de todo estamos compartiendo, como decía, una especie de congregación aquí de resistencia contra otras cosas, formando este pequeño núcleo casi soviet, que es una realidad muy bonita. Y eso me sigue pareciendo muy emocionante, como decía. Y vamos a abordar el asunto. Yo voy a intentar ser muy claro con vosotros. Ocurre en esta novela una cosa distinta a la que me ha ocurrido con muchas otras. Y a mí en estas primeras presentaciones que estoy haciendo, todavía no sé cómo afrontarlo. Y lo que ocurre es que en la página 75 de este libro hay una frase que hace que el libro cambie completamente. Hasta que no llegas a esa página, tú estás viendo una novela donde vas a encontrar una tarde de verano, un día de verano, como el de hoy, fin de semana, una familia, unas nubes que van pasando y que parece que van ensombreciendo un posible fin de semana agradable que por algún motivo se va a estropear, lo vas incluyendo casi en la meteorología más que en las relaciones familiares, pero es que luego llegamos a la página 75 y se cae una frase como si se cayera del cielo. Y a partir de ahí ya es otro libro diferente. Claro, que no puede parar de leer. Claro, mucha gente. Aquí compra el libro. Pero este es el famoso asunto del spoiler. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo lo manejamos? Yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. De hecho, en cierto sentido, creo que este es un libro impresentable. En muchos aspectos. Porque hablar de lo que luego no podemos hablar del todo hace que, lo que te decía, que tengamos que elegir entre el folio blanco y cada cual que haga el trazo que considere, o no, o poner muchas cosas alrededor y decir muchas cosas que, más allá de esa frase, formarían parte de la historia. También ocurre que esas frases, si las aisláramos, nos pondría el libro colgado de una percha de un tema que ni siquiera es el tema central. Pero no sé si potencia, pero la gravedad de la frase es tanta que condiciona la lectura si empezamos por esa puerta. No sé si con esto os he aclarado un poco más. El propósito del libro es muy bueno. Si quieres, lo podemos leer un poco. Podríamos empezar así, en realidad, porque si... Porque a mí me encanta el propósito del libro. Antes aquí... El propósito, no del libro. Sí. Lo que tú llamas propósito. En esta página tú me hablabas de Baroja, Sí. ¿verdad? Y sabes que... Es que yo sé que a ti te gusta, ¿verdad? Claro, que yo he sido... Barojiano. Unas lecturas iniciáticas que no solamente me configuraron como lector y escritor, sino que también me pusieron como las ideas claras de hacia dónde quería yo escribir mis libros. La novela de Baroja, igual que la novela de finales del siglo XIX, la novela realista, la novela naturalista más bien, es donde si yo tuviera que militar en un tipo de escuela literaria, creo que estaría más cerca del naturalismo que de otra corriente. Era una novela que pretendidamente intentaba demostrar ideas. Es decir, que dejaba las claras que había unas ideas que se iban a demostrar a través de la peripecia de los personajes. Y eso luego fue muy criticado por parte
sobre todo eran textos más políticos que literarios. Estoy hablando de novelas de Luis Solá, por ejemplo, o de autores naturalistas de aquí en España como Blas Ibáñez. Estaba todo demasiado claro desde el principio hacia dónde iba la novela. Sí, también podríamos incluso situar en corrientes semejantes, o por lo menos que yo he tenido afinidad con ellos, esa literatura de los narraduces, donde de refilón podríamos meter también a nuestro queridísimo Caballero Bonal, aunque el esteticismo de sus novelas lo pondría en otro cajón distinto. Pero estoy pensando en un escritor muy querido para mí, que fue Alfonso Grosso, muy olvidado además por todo el panorama de la literatura, y que me parece especialmente grave que aquí en Andalucía no le hiciéramos el caso que se merecía. Tuvo un momento de gloria, ganó el Premio Planeta y todo eso, cuando el Premio Planeta era una cosa diferente, pero luego enseguida se brilló y no lo podéis encontrar en ningún manual de literatura. Y Alfonso Grosso era uno de esos escritores que escribía novelas con propósito, que podríamos llamar novelas de tesis. Novelas que querían demostrar algo a través de la peripecia de los personajes. Bueno, pues en contra de ese discurso de la academia literaria que dice que eso, bueno, que demostraba en realidad una politización innecesaria de la novela, a mí como lector es que eso me ha fascinado siempre. Que el artefacto de novela tenga como objetivo la demostración de una idea me ha parecido muy clarificador y muy tratar al lector como un adulto. Y en ese sentido, esta novela, a diferencia de... es la primera vez que lo hago, pues no sé si lo repetiré. No lo he visto. Yo decidí encabezar la novela no hablando de los personajes ni de la historia, que eso vendrá después, sino poniendo un pórtico que se llama así, Propósito, donde quiero contaros a vosotros, lectores y lectoras, lo que yo quería decir en esta novela. Y para decir esto me inventé los personajes. Sería más bien ese camino. Sí, a mí me gusta mucho. Propósito. La realidad es. La realidad existe y no duda de sí. El atributo de la realidad es su existencia. La realidad no conoce el pasado. Se nombra y a continuación ocurre. El pasado ni se acerca a ella, ni la roza ni aletea. Pasado y realidad son una antonimia. Para que el pasado sea un actor de la realidad, es imprescindible la confianza de quien discute, la benevolencia. La confianza es un engaño voluntario, juego de identidades. Faltar a esa confianza significa adueñarse de la realidad en un acto de guerra. El conflicto es el pasado, que no tiene residencia ni sustancia. No hay alacena, ni diario, ni recuerdo, ni fotografía, ni frases que lo conserven. La realidad, en cambio, es y se decide siempre. Es que esa es la novela. Esta es la novela, en realidad. Y aquí no hay personajes todavía, no hay una situación, no hay... Yo creo que, en cierto sentido, el trabajo del escritor, bueno, como yo lo he concebido, no quiero hacer énfasis verbal de obligación, mi trabajo como escritor consiste en, a partir de una idea que me solivianta, por algún motivo, y esta sería una, y ahora podemos discutir qué podría haber de aquí que me desoliviante, a partir de esa idea ya construir el mundito. Crear el cuento, crear la peripecia, crear el... Venga, ahora vamos a situarnos en un plato de rodaje, vamos a actores y actrices, que son mis personajes, y vamos a hacer que funcione. De hecho, probablemente esto último que te acabo de decir se parece bastante a la estética de la novela, porque tú habrás visto más bien que la novela plantea un único espacio, en un tiempo continuo, y si tuviera una estructura narrativa... Para detrás también. Hay dos saltos importantes hacia atrás, y si tuviera una estructura narrativa estaría más cerca de lo teatral incluso que de lo novelesco. Hay mucho de teatrales, personajes teatrales en esta novela. Sí. Señora Tallún. Sí, yo un inquietante que parece Ya, raro bueno. decisión. ¿Nos podemos plantear la realidad, la verdad? Dice, la realidad existe. ¿Cómo choca con la verdad cuando no hay pruebas, sin pruebas? ¿Cómo puede determinar la vida de los personajes que eso pudiera haber ocurrido? Entre la intuición, la culpa, todo lo que arrastran todos los personajes, que se preguntan qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Y la verdad en sí, cuando no hay pruebas, no hay testigos, y no hay, solo hay dolor, sufrimiento. Pero eso no lo cierra, eso lo deja abierto, y yo te pregunto, ¿premeditado o no? El hecho de que quede abierto, mira, lo que se cuenta en la novela es un conflicto que hay en una familia, donde hay 3 hermanos fundamentalmente, para completar y poner el panorama del tablero de las piezas, ¿no?
obrero. hermano mayor, es un obrero. Un Y además obrero. tiene la mentalidad obrera y él dice que su proyecto es de la lucha de clases. Luego estaría Carmen, que es una profesora de instituto de lengua. Quizás tengo yo un reflejo un poco más próximo con respecto a una idea suya, a una sensibilidad. En Carmen puedo estar un poco más reflejado. Y luego está Dani. Y Dani sería el hijo díscolo, que casi toda la familia hemos tenido y han tenido. Ese que hizo las cosas en desorden con respecto a sus hermanos mayores y que vino Con desorden respecto a la ética del padre. con desorden incluso a la ética del padre, porque también no solamente era de Manu, la ética de la familia era la ética obrera, La ética del trabajo, del esfuerzo. del esfuerzo. Dice que él, el padre, que se llama José, militaba en un comunismo de carácter orientalizante, donde la responsabilidad individual está incluso por encima del grupo en ese sentido, y tu honor y tu fama de cara a los demás es la que está, casi en un sentido medieval también, incluso el término, la que está dando tu valor con respecto a la comunidad. Bueno, pues dentro de ese mundo de clase obrera y de mentalidad obrera y de credo obrero, hay un chaval, que es Dani, que es el hijo menor, que, fíjate, yo no sé si tú recuerdas la peli del Desencanto. Sí, para mí Dani era un chipanero. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, el modelo que yo quería de personaje era mi chipanero. Medio poeta, dandy, decadente, pero también diletante, que nunca ha terminado ni de escribir un poema, ni de plantearse un estudio, coqueteando con las drogas, o directamente no coqueteando, sino dentro de ese mundo. Y en cualquier caso, buscando un código vital tan distinto desde su familia que directamente era una confrontación. Ese es el tablero inicial, ¿no? Que no encuentra su sitio. Que no encuentra su sitio, pero realmente porque le han dado todas las oportunidades y ha decidido romper la baraja. No ha querido jugar a ese juego. Sí, luego viene la parte emocional, se queda sin la madre muy pronto, Claro. los demás se encargan de todo Sí. en la familia, pero él cree que no es acompañado, ni cuidado, ni forma parte. Sí, además en un ambiente, como tú has dicho, la muerte de la madre prematura, siendo él más pequeño, crea una órbita masculinizante dentro de esa Pero dice familia. la hermana, ¿no? Sí. Se quería escapar, era una casa muy masculinizada. Los niños se hacían mayores de pronto y peleaban, discutían, se empujaban y rompían una vidriera y todo funcionaba dentro de ese código, una casi violencia en una familia absolutamente normal. Entonces, dentro de ese mundo es donde estarían los conflictos. Al principio lo que tenemos es un almuerzo de verano en una parcela de esas viviendas pero si queréis situarlo en algún sitio, pues en Aguadulce, Rota. Aproximadamente podríais tener ese panorama, esas viviendas de autoconstrucción, ilegales, o ya sabéis esa situación. De hecho, es una vivienda en régimen de proindiviso, donde dos hermanos comparten ese mismo terreno. Estarían Jaime y estarían José, y José es el que tiene estos tres hijos de los que estaba hablando, ¿no? Y dentro de ese contexto es donde va a transcurrir toda la novela. Y la idea con la que yo quiero arrancar esto, y te la preguntaría a ti, Mame, es si, mirando hacia nuestro pasado de familia, nuestro pasado de recuerdos, y también el mundo que nos rodea, si la realidad es preexistente a nosotros. Es decir, como en el acertijo de la filosofía, si nosotros creamos la realidad cuando la miramos, o la realidad es anterior a nosotros como individuos. Y en realidad ese es el conflicto de la novela, casi epistemológico. Si somos capaces de crear la realidad, especialmente a través de nuestro lenguaje, la capacidad performativa que tiene el lenguaje de crear realidades, o no, la realidad es anterior a nosotros la transitamos. En este propósito que yo os leía, yo defiendo una tesis. Y es una tesis que va en contra tanto de la mentalidad como de la moral relativista. Y es que yo creo que la realidad y es persistente a nuestro presente. Y no estoy haciendo tampoco una disquisición filosófica acerca de eso, sino que es más intuitivo, esto que siento yo. Y el problema de la realidad es que va a almacenar. Claro. El gran conflicto de la realidad es la memoria. ¿Dónde almacenamos la realidad? Porque la experiencia de la realidad la tenemos todo, es lo que vivimos. Y memoria consciente e inconsciente. Exacto. Porque hay una consciente que la traes rápido. Sí. Tú la tuya, ella la suya, Sí. ¿no? Sí. Yo la mía. Pero luego hay una memoria más inconsciente. Incluso que inventada. va saliendo a golpe. Y Incluso luego hay inventada. otra, una memoria inventada. Entonces es dilucidar qué es qué. Sí, hay momentos a mí el tema de la memoria inventada me interesa muchísimo, porque supongo que todos hemos caído en uno de esos casos de memoria inventada, en lo que de pronto recuerdas algo y tienes muy claro que sí, que después de aquel viaje que hicisteis a Praga fuisteis a Viena.
cogiendo el tren que iba de cagada. Si lo hiciste y punto, fue vuestro viaje fantástico, ¿no? Cuando la realidad se nos altera de esa manera, a través de la invención o a través de la incapacidad de almacenar esos recuerdos, es cuando entramos en ese conflicto. También volviendo a ese viaje, ¿no? Por ejemplo, imaginad un viaje con vuestra pareja, con vuestros seres queridos a Praga, que es un recuerdo precioso. Era Praga en primavera, qué bonito estaba. El río, cómo borboteaba todavía de las aguas del deshielo. Aquella cerveza que te tomaste debajo del puente de San Carlos, tan bonito. Hace el reloj. Y de pronto esa persona con la que tú estás recordando esas cosas que han formado parte de tu identidad compartida, no, la verdad es que estoy tío, Seguramente. No es que no he ido a Praga. Estuviste inaguantable, pensar y encima no había manera, nos diste el viaje. Y a ti no es que se te caiga el viaje, se te cae la identidad en ese momento. Porque donde te han atacado es en la memoria almacenada de la que estamos hablando. Venga, sí, no te preocupes. De todas maneras, yo creo que hablo fuerte, ¿eh? Decía que... ¿no? Pues yo sigo. ¿Sí? ¿Puede que sí ahora? Que cuando te atacan ese trocito de tu memoria, que como digo no tiene almacenaje más allá de otras fotografías o dos cartas, lo que se te descompone no es el pasado, se te descompone tu identidad. Y voy a hacer un salto muy loco. Yo creo que eso es lo que le pasa a nuestro país con su pasado. Y es que sobre nuestra identidad como comunidad, como colectivo, como país, no tenemos un acuerdo. No sabemos quiénes somos. Y este país nuestro no tiene un relato propio, porque hemos ocultado la realidad. De hecho, dentro de iba a decir 10 años, no, los sucesos de hoy de Torre Pacheco, dentro de 10 meses no sabremos lo que ocurrió. También esa realidad habrá sido ocultada, evidentemente por la politización que afecta de una manera tan feroz a casos como este, ¿no? Bueno, precisamente vivimos en un mundo donde la realidad ha dejado de tener consistencia y donde la tecnología, y no voy a hacer puñadismo acerca de la inteligencia artificial, pero en la tecnología nos están diciendo que la realidad va a dejar de ser, si no ha dejado de ser ya. Y donde la nueva política incluso introdujo un concepto que me parece escalofriante, venga de Gramsci o de quien sea, y es que lo importante no era la realidad de las cosas, sino el relato sobre la realidad de las cosas. Ese fue el gran descubrimiento de la nueva política, de la nueva izquierda, ¿no? Es tomar posesión del relato para, a partir del relato, hacerse dueño de la propia realidad. De hecho, lo que pasa es que eso, en vez de ocurrir en una familia, en un país que discute acerca de qué pasó en la guerra civil, que es lo que estaba hablando de fondo, ¿no? Nuestro gran problema con la memoria es que no sabemos qué pasó. Que sí, que podemos tener los datos historiográficos, pero no tenemos un consenso como país de qué nos ocurrió entre los años 36, 39 y los anteriores. Y eso si jugáramos a esta idiotez de considerar a España como un individuo, seguimos con ese gran trauma de que no sabemos qué nos pasó en nuestra infancia, en el momento de configurar nuestra identidad, y no nos ponemos de acuerdo. Y además, como por muchos testimonios que tengamos, esos testimonios están adulterados por la politización, no conseguimos llegar a un acuerdo de quiénes somos y hacia dónde vamos. No tenemos una idea de identidad. Por otra parte, yo diría, y esto ya sale de la guerra civil de España, yo diría que una de las grandes virtudes de nuestro país es la falta de esta falsa identidad. Es decir, que deberíamos jugar bien esta carta de no tener identidad propia. Porque nos salva del patriotismo absurdo y porque al mismo tiempo, aunque nos quite un poquito de orgullo de país y de comunidad, nos hace bastante vallicanescos en el sentido de mirarnos un espejo en el que siempre tenemos la deformación absurda de la realidad europea, ¿no? Como decir, exacto, de repente. Yo creo que eso es bastante sano. Pero sí, me he ido a 7 pueblos, creo. Sí, sí, también. Es fácil, es verdad. Perdón. Volviendo a esta situación, ¿por qué conmueve tanto? ¿Por qué desestabiliza? ¿Por qué el pasado tiene esa capacidad? Sea cierto, ¿no? De poner todo patas arriba y dejar el presente que están viviendo totalmente devorado y sin ninguna perspectiva de construcción de futuro. Es decir, el pasado que aparece en este libro, que sucede o no, se carga el presente vivido en ese fin de semana, pero además deja un vacío de futuro total. Y no solo por la ruina económica que va a suponer para la familia esa frase que va a caer, sino porque cada personaje después de esa frase se va a tener que enfrentar a un yo que tenía muy guardado. A esa memoria inconsciente, claro. a esa culpa, a ese perdón, y ahora cómo vivo yo
Después de esto, ¿cómo se vive, no? Sí. ¿Cómo se construye un alivio? Esa es mi pregunta hacia el final, ¿no? ¿Se puede construir un alivio? Porque hemos mirado para otro lado, el padre bajo los brazos, la madre intuye algo. Mira, mami, yo creo que esta es la novela... Pero Sí. ¿cómo te alivias? ¿Tienes que construir una nueva mirada? ¿Tienes que simplemente hacer todo el proceso de un descalabro, que es primero negarlo, luego analizarlo, luego de alguna manera poder reconocer que pudo ser, ¿no? Y a partir de ahí... Me he apuntado la palabra alivio para poder recuperarla después y responder a eso. Pero antes te iba a decir que creo que esta, siendo probablemente en estilo la más transitable, y antes decían a ti que la lectura resultó muy rápida, etc. Es verdad, con respecto al libro. La lectura es fácil, nosotros lo estamos poniendo difícil porque no podemos contar. Es una novela muy dialogada, cosa que yo he hecho muy poquito. Generalmente yo los diálogos los he introducido como monólogo o como estilo directo libre. Sin embargo, aquí son diálogos de guión y seguimiento, ¿no? En sentido, creo que le da ese carácter teatral del que estábamos hablando antes también. Pero más allá de esa experiencia de lectura, yo creo que a mí me ha salido, en esta en concreto, si las otras novelas me salieron muy sociales, como los lectores, los que han pasado por ella lo saben, esta me ha salido muy filosófica. Y si antes estaba hablando del concepto de la realidad, del enfrentamiento con eso, todo lo que me estaba planteando es una cosa muy compleja y además indefinible, tanto desde la perspectiva filosófica como desde la física, y que no sabemos qué es el tiempo. El tiempo no sabemos qué es. No es indefinible. No es definible y además es inaprensible. Eso ya todos los filósofos lo han intentado desde Heráclito, intentar atrapar hasta nuestro Antonio Machado. No sabemos qué es. No podemos sujetarlo. De hecho, lo más parecido a pasado, presente y futuro que podemos tener es un concepto muy bonito que los ingleses acuñan, que es el del presente continuo. El presente continuo que enlaza el pasado, pero cuando sigues repercutiendo dentro de ti con la acción inmediata que viene después. Sin embargo, nosotros para sobrevivir necesitamos poner pasado, presente y futuro. Y jugar con el pasado, presente y futuro nos ayuda a decir esto ha sido nuestra vida, terminó, empieza, continúa, avanzamos y estos son los planes que tenemos hacia adelante. Yo creo que no es así. Yo creo que es una ilusión intentando conceptualizar algo que es inaprensible en sí mismo y que, como te digo, va más hacia el camino de la lírica y de la poesía que de la narrativa, que es qué diablos hacemos con el tiempo, cómo lo manejamos en nuestras vidas. Todos los interrogantes que tú metes en el libro, porque son muchos interrogantes, son interrogantes que tú nos trasladas, y estamos todo el tiempo en la novela, intentando, desde nosotros mismos, nuestra perspectiva, nuestra historia, nuestra experiencia, lidiar con eso. Entonces, es un libro que tú te habrás hecho tus interrogantes, pero es un libro de interrogantes para nosotros. Pero, es que termina el libro, terminamos el libro y seguimos preguntándonos qué podríamos haber hecho en una situación parecida, qué podría haber sido o no, y quién se mostró, porque claro, los personajes cambian a lo largo de la novela. Hay unos cambios muy fuertes. Unos cambios muy fuertes, desde quien nega a la mayor desde el principio, quien parece que empatiza que pudiera haber ocurrido o no, pero luego cambian las tornas y quien decía no, dice, bueno, ¿por qué no? Claro. Y quien entró al trapo de entender, digo, no quiero saber más. Eso también porque lo tengo en teatro. es una auto, no sé cómo decir, una autointerrogación. Claro, porque es cuestionar. Una interpelación. Los personajes se van a ver cuestionados en el momento en que la página 75 cae sobre ellos. Y a partir de ahí su identidad pasada ya no tiene sentido y se tienen que enfrentar a un vacío puesto que no tienen pasado. Eso es lo que te decía del vértigo que produce esa cosa inasible que es el tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos controlarlo? No, pues no es controlable. ¿Hasta qué punto es almacenable? No es almacenable. De hecho, ellos se van a esforzar porque eso que se dice en la página 75 es una cosa que se supone que ha ocurrido. ¿Vale? Ellos se van a esforzar por intentar buscar pruebas demostrables. Venga, vale, tú me dices que eso... Es más, vamos a decirlo claramente, sin desvelar. Eso que ha ocurrido ha hecho mucho daño. Y de hecho, el dolor es tan grande, y esto sigue otro tema de la novela, hasta qué punto el que sufre tiene más razón que el que no sufre. Sin pruebas, sin testigos. Exacto. Si el testimonio o... Sí, no, la autodefinición como víctima, como ser sufriente, el que sintiente sufriente, te confirma
figura en una posición jerárquica en la que tú tienes capacidad de establecer la realidad. Porque tú has sufrido. Y como tú eres víctima y has sufrido, tu poder es superior al del otro. Y te vas a posicionar en ese estrado que te va a permitir decir qué ocurrió y qué no ocurrió. Eso es muy jodido de Por la gente, yo te creo, yo no te creo. Claro, claro. ¿Y cómo no vas a creer a quien te dice que ha sufrido tanto? Un sufrimiento que es difícil imaginar uno mayor. Y además es un antes y un después en la claro, vida de una persona. Claro, claro. Entonces, si yo te digo he sufrido tantísimo, ¿cómo puedes decir tú? Dices, bueno, no, es que te acabo de hacer testimonio y te he abierto mi corazón y te he hecho testimonio de todo el dolor que tengo. No puedes pasar al lado de la verita de mi dolor. Y nos interpela dónde estabas tú, claro. qué hiciste tú, ¿Cuál fue tu culpa? cuál fue tu culpa, Claro. y ahora yo vengo a revivir mi vida, Sí. o redimir, o a castigarte por no haber estado donde yo creía que tenías que estar. Porque, a ver, yo me planteé una cosa con el libro, que era, hay veces en el personaje de Dani, este hermano pequeño, que el hermano pequeño de la familia, El hijo pródigo, cínico, culto, muchas cosas. Michi Panero. Si recordáis, si alguien ha visto la película El Desencanto, es Michi Panero. Y si no, si tenéis curiosidad por cuando leáis la novela de buscarle y ponerle caritas, será él. Perdona, te interrumpí. No, eso soy yo. Decía que ese personaje cínico, intelectual, a ver, culto, poeta. Sí, cuando vuelve a casa, no por Navidad, que era en pleno verano, cuando vuelve a casa, que lo invita a la hermana a ver, ¿qué desmán entre lo invitamos porque es de la familia, para ver si reconciliamos y a la vez puede servir, puede pasar que se convierta en una amenaza? Sí, claro. Siempre lo fue en realidad. El hermano pequeño siempre fue una amenaza para la familia. Siempre lo fue, pero es una amenaza que también tenemos que estudiar. Yo siempre voy en los personajes de los libros repentinos, siempre voy con algunos. Y también puedo decir, bueno, hubo muchas circunstancias que hicieron que esa criatura no pasara nada. Sí, podría haber otras razones distintas a esa que se hizo en la página 75. Claro, puedo decir, bueno, lo soltamos, lo dejamos al cuidado de él, dónde estábamos cada uno, y a partir de ahí tú vas y nos interpela al lector, continuamente, ¿verdad? Nos interpela a saber cómo nos cuidamos. Porque luego hay otra parte que a mí me gusta mucho, que es cómo el padre, una persona militante, la ética obrerista, tal, le bajo las manos, no sabía qué hacer, no sabía gestionar a ese hijo. Porque además, otra de las cosas que quiero que hablemos es cómo nos conformamos en una familia. Aquí está el hijo que imita al padre, mayor, sigue la senda del padre, trabaja en la fábrica, tal, copia su código moral, todo. La hija que quiere un poco salir de ahí, quiere otra cosa. Luego ya se construye o no, pero ella quiere otra cosa. Y luego ese hijo pequeño que de principio, primero porque es pequeño y segundo que no tiene ese lugar. No tiene un lugar. Y hay otra cosa que ya me enrollo y yo lo voy a dejar, porque también me gustaría que lo dijera, es muchas veces en familias normales también, cuando yo no puedo, yo madre, padre, ejercer la autoridad o traer a colación lo que le pasa a mi hijo, le suelto la responsabilidad a los hijos mayores. Muy duro eso, ¿no? Claro. Y muchas veces una tontería, cuida de tu hermano que ahora vengo. Y ahora pasa algo, ¿y tú cómo reconstruyes a esa persona a la que le has delegado? Esa es la figura de Manu en concreto. La figura de mano. Entonces, hay muchas cosas ahí, los tipos de familia, los tipos de hijos, el padre genera ahí con su madre una cultura familiar que termina por hablar de maricón. Te largas 5 temas. No. Yo te voy a contestar. Creo que a mí me gusta leer trocitos en las presentaciones de novela, a diferencia de las presentaciones de poesía que tú me conoces bien, son muy poco lucidas porque los autores leemos muy poquito, me parece.
Además, generalmente los autores de novelas leemos más, no somos como vosotros, los poetas, leéis muy bien y en ese sentido podéis hacer una muestra, igual que los músicos, claro, sí, es que es lo igual. Igual que los músicos podéis mostrar vuestro trabajo a través de vuestro recitado, pues yo quiero pensar que a lo mejor los novelistas también deberían mostrar un poco eso, ¿no? Purgar un poquito y encontrar. Tú estabas hablando de una escena casi, porque viene en mi cabeza, que a mí me recordaba a ese... Hay un momento en el que se sientan a comer, cuando Dani acaba de llegar el primer día, y es Manu el que tiene que resolver la comida muy rápido, es lo primero que tiene en la nevera y hace un arroz con pollo así muy proletario, ¿no? Entonces Dani se va a burlar de todo aquello. Y ya le este trocito, porque a lo mejor coge el aire de este personaje del que estamos hablando. Dice Dani, comida proletaria. ¿Qué significa proletaria? Preguntó Robert, aguda con ciencia lingüística. ¿Cómo es posible? El nieto de un capataz de fábrica, el sobrino de un obrero manual, no sabe lo que significa proletario. Es una palabra rara, rarísima, casi extinguida. Ya no quedan proletarios en este país. Fíjate en nosotros, hace tiempo que dejamos de serlo. Menos su tío Manu, claro, él conserva el espíritu del Pacto de Varsovia, nuestro representante natural en la Confederación. Los demás estábamos perdidos para la causa desde el principio, ¿verdad, Carmen? Arribistas, clase media, que prefería las mieles del capitalismo a la dignidad de la lucha de clase. Proletario me suena a clase de historia o algo, dijo Marta. O algo. Tampoco quiero ser muy buena en historia. Muy mal, Marta. Los liberales, los tradicionalistas, los carlistas, el movimiento obrero, la guerra civil, la dictadura, la lucha antifranquista y la sagrada izquierda. Las ideas purísimas, tan puras, que ocultan todo lo demás. ¿Qué sería de nosotros? Los que estamos aquí sentados comiendo arroz proletario, si no conociéramos nuestra propia historia. ¿Te imaginas que tu padre no recordara quién fuimos? ¿Qué ocurrió cuando él y yo teníamos tu edad? En realidad ese es el cuestionamiento del que estamos hablando, ¿no? Pero este chaval es insoportable. Viene de fuera con su... creyéndose que viene, como se dice en una parte de la novela, en pleno verano y viene vestido como si saliera de un club de Londres. Sí, exacto, con ese flequillo flotante sobre su cabeza, fumando un cigarrillo de liar, con una novia que no sabemos si es su novia o qué es, porque se ha presentado al principio como terapeuta, luego como novia, luego como consejera casi espiritual, Luego como vengador. luego como vengadora y casi como asistente legal a lo que va a plantear ahí. Y todo eso es como la vulneración del sistema. Fíjate, yo pienso, tanto una familia como una novela son como eso. Cuando en el colegio nos hacían hacer trabajos de electrónica, poníamos un panel y poníamos el interruptor, la pila, la bombilla, etcétera, ¿no? Y montábamos el sistema, el circuito cerrado. En ese sentido, una familia es así. También una novela también es un circuito cerrado, porque está configurada también por parte de, bueno, con unos códigos semejantes, ¿no? Pero una familia es así. ¿Qué pasa cuando ese circuito cerrado de pronto alguien mueve una pieza, corta un cable, se interrumpe y viene algo nuevo? Bueno, pues en esta novela, en esta familia en concreto, ese personaje ajeno que llega y que viene a descomponerlo todo sería el personaje de Yune. Y yo creo que es un personaje muy relevante en ese sentido, porque no forma parte de la familia, se supone que viene como acompañante de Dani, pero trae un discurso que va a descomponer todas las familiares de esta familia en esa tarde de verano. Ah, sí, mira, una cosa que, no sé, a mí me ha pasado, por lo menos, y no me ha pasado hace demasiado tiempo, me ha pasado hace poco, como parte de la inmunidad con la que uno va viviendo, y a veces descubre, ¿no? Tú me preguntabas que qué alivio podemos sentir con respecto a esos grandes conflictos. Yo el alivio que siento, y te digo, esto ya casi de, no se dice esto, de crecimiento personal, ¿vale? De filosofía de Instagram. El alivio que siento frente a esto es darme cuenta de que los grandes problemas no tienen solución. Es una chorrada, pero no lo es. Enfrentarte con madurez a un problema significa asumir que no lo vas a poder solucionar. Y esos problemas que rondan en torno aquí son en sí mismos, y Manu lo va a entender. Manu es el único que lo va a entender precisamente. Manu, hay un momento en el que dice, da igual lo que ocurriera. ¿No te das cuenta? Le dice a Carmen, da igual lo que ocurriera. Pasara lo que pasara, el problema es irresoluble. Y la única manera que podemos enfrentarnos, que tenemos de sentir un alivio, es asumir que es así. Y no intentar buscar una solución donde no la vamos a encontrar. Y Carmen le va a responder diciendo, joder, es la mierda de la lingüística. La lingüística nos está matando. Manu no lo termina de entender, pero lo que queremos decir, lo que antes nosotros apuntábamos, es la capacidad performativa del lenguaje. Es que
me voy a poner muy, muy tontito y muy romántico, ¿eh? Pero es que un te quiero no es un pronombre y un verbo, sino que es un acto constructivo en el que se acaba de configurar una realidad. Por eso hay que tener tanto cuidado a la hora de decirlo. Porque cuando se dice, cuando se enuncia, se acaba de crear una realidad. Y en esta página 65, cuando se enuncia, solamente el enunciado acaba de configurar una realidad y esa realidad está flotando delante de esa familia. Y por eso dice Carmen, de una manera un poquito más intelectual, pero Manu lo ha entendido antes que ella, la lingüística es lo que ha acabado con nosotros. La capacidad performativa del lenguaje, la capacidad creativa que tiene el lenguaje de crear una realidad. Sobre todo cuando son actos clandestinos, no almacenados en ningún sitio e indemostrables. Aquí podemos ver que no es el tema, pero sí es verdad que ronda con el tema de las víctimas, en este caso sí o no, en las víctimas que a las que se les requiere pasar nuevamente por un dolor para que colmen tu desconfianza. Terrible eso. Dolor. Es terrible Claro, eso. eso es frase suya, ¿eh? No, Se le llama eso la revictimización, en términos sociológicos. revictimización, dices tú. Claro, y esto hace que los lectores y los personajes se estén planteando a partir de la página 75 ¿qué pasó? Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? Y el que pasó, sí. El que pasó se plantea a partir de esa página 75 que decimos y a partir de ahí todo se configura de una manera diferente, pero de lo que me has lanzado, lo que me interesa es eso, lo que decíamos antes, ese poder tan desmesurado que ponemos en manos de la víctima. De hecho, la víctima en nuestra sociedad, y esto no es nada tampoco de los últimos años, la víctima es una pieza fundamental de nuestra... Nosotros hemos creado toda una cultura de más de 2000 años de historia en torno a una víctima. La gran víctima. Que tiene sentido por su sufrimiento. El sentido que tiene esa gran víctima es que sufrió mucho. Y de hecho, la única prueba de su divinidad es su sufrimiento. Porque lo otro, bueno, nos dijeron que resucitó, vale, de acuerdo. Pero la clave, y de hecho, el emblema no es el Cristo resucitado. El Cristo resucitado no se lleva como medalla. Claro, se lleva el sufrimiento. El emblema del sufrimiento es el que le da realidad a la figura de Jesucristo. Y si Jesucristo tiene la capacidad de construir un mundo para nosotros, para los cristianos, es porque sufrió muchísimo, no era indescriptible. No sabemos todas sus heridas, ¿verdad? Que podemos enumerarlas. Y todo su padecimiento. Su calvario se convirtió en un topónimo, en toda una palabra que define un sufrimiento. Claro, cuando la víctima se nos aparece, en este caso en esta novela, y nos dice yo soy Jesucristo, tenemos que creerlo. Y como le pasa a los apóstoles, tenemos que dejar nuestra vida atrás. No podemos ser pescadores, tenemos que ser pescadores de almas. Claro. Y qué fuerza, ¿no? La de la herida. Y lo que plantea la novela es, ¿y si esa herida fuera mercromía? ¿Y si eso fuera maquillaje? ¿Y si la herida del costado no fuera más que un dibujito? ¿Y si esa crucifixión fuera más la vida de Brian que el Evangelio? ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde quedamos nosotros que hemos creado una realidad, en este caso sería muy absurda, la vida de Brian por también, en torno a una víctima que nunca lo fue? Yo creo que la novela va de eso, aunque Jesucristo no se mencione, y mucho menos, evidentemente. Esto no es más que un modelo de cómo somos tan sensibles con respecto al papel de la víctima. Curioso, ¿eh? En otras mitologías distintas de la cristiana, la víctima no recibe ni mucho menos atención, es el héroe. Pero nosotros hemos construido esto en torno a los siguientes. Y tiene, seguro, grandes ventajas en torno a la empatía de esa palabra tan bonita, pero por otra parte, estamos entregándole a la persona que sufre un poder excesivo de nuestras propias vidas. Es muy jodido. Ese tema es un tema muy jodido de la novela y un tema muy comprometido con el pasado. Autodestruirse, uno puede llegar a autodestruirse para pedir ayuda. Bueno, claro. A ver si acudimos. Y autolesiones. Eso lo hemos visto continuamente, Pero ¿no? como única, Chicos y chicas que se autolesionan porque al configurarse a sí mismos de esa manera como víctimas, están no solamente llamando la atención, sino que están colocando en una posición en la que van a requerir cuidado, importancia, como única salida. y una forma de comunicación. En ese sentido,
que nos ocurre a todos, que nos encanta victimizarnos acerca de todo lo que nos ocurre. No entiendo nada. ¿El qué? No me estoy escuchando. Ya escuchaste también. Y ese es el asunto, ¿no? ¿Cuál es? Si el agravio nos permite victimizarnos, si no hubo agravio, y si al victimizarnos no estamos también formamos parte de una comedia, una ficción en la que queremos ser protagonistas, ¿no? La víctima también se configura como eso, la víctima busca el foco y se quiere convertir en protagonista. Antes de decir que has dicho que, es verdad, que el tiempo no existe, sin embargo aquí el tiempo se detiene. Cuando ocurre. Si piensas al punto de escritor. Ahí voy. Ahí el tiempo se detiene. El tiempo no existe salvo en las novelas. Entonces tú has dicho, no, pero tú aquí sí has detenido Sí. el tiempo. Sí, claro. Y no solo has detenido el tiempo, has detenido a la persona que ya no va a crecer igual. Sí. Que es ese niño. Claro. Un niño roto. Lo primero. Y será un mayor roto. Claro. Que vuelve rotísimo. Volvemos a decir mismo, mami, si queríamos su relato. Claro, no, Sí, evidentemente. Tal como Sí, aparece, sí. Ahora ya tú nos vas interpelando y te busca la interrogante, ¿no? Bueno, y mira, yo te voy a decir una cosa con respecto a eso. Ya está llenito de interrogantes. Yo soy autor de pocos lectores, pocos Autor de lectores y pocos pocas lectores. lectoras, pero de los mejores lectores. Eso tengo clarísimo. Y no por hacer un brindis al sol, sino porque lo he podido comprobar. Y porque yo disfruto muchísimo de la experiencia lectora que tengo enfrente, que es la que me alimenta, y porque yo quiero tratar a mis lectoras y mis lectores con tanta dignidad y madurez como se merecen. Porque sé que son muy buenos. Y sé que a mí me llegan lectores con bagaje lector, con armas ya. A mí son el tipo de lectores que me llegan. Por eso yo creo que, como antes estábamos hablando, creo que sí, que es verdad que probablemente mis libros sean bastante de club de lectura, más que de presentación. Porque, bueno, ya lo sabes, yo he coordinado club de lectura, he tenido 2 años de pausa, que se me perdonará, pero lo retomo pronto y he coordinado club de lectura durante muchos años. Y desde el tipo de encuentro en el que más disfruto es cuando hablamos todos en torno a una cosa que conocemos. Me encantará. Ya sabes que me encanta. Entonces, en ese sentido es lo que te decía, esas preguntas o interrogantes, es que yo doy toda mi confianza a los lectores. Y en ese sentido sé que van a recoger ese hilo y que van a hacer algo mucho mejor que mi novela con esas preguntas. Hay una pregunta que tú tienes en el libro que también tiene que ver con la familia, y tú te preguntas, ¿qué atributos la consanguinidad? Es decir, nos tenemos que amarrar por qué familia, si los hermanos se tienen que querer, a un hermano que quererlo, ¿y si es que no? ¿Y si es que no? ¿Y si es que no? ¿Qué atributos la consanguinidad que nos tiene amarrar a personas que a lo mejor el padre no quiere ver? Adán, los hermanos tuvieron una relación horrorosa, la de Manu fue muy gorda, porque acompañar a alguien siempre de alguna manera por mandato de su padre que se quedó sin autoridad, hazte cargo de tu hermano, no hay un hermano que tú ya no sabes qué hacer con él, que además mientes para que tu padre no se entere de cosas que él hace. Es decir, ¿qué atributo tiene la consanguinidad para poder un día como Mafalda para en esta familia que me bajo? ¿No? ¿Qué puede ser? Sí, yo Entonces, diría es algo que decimos siempre, nos aferramos a la familia, o la familia construida, que se le llama a los amigos, ¿no? Exacto. Familias construidas. Pero esa pregunta que tú nos haces a los lectores, ¿qué atributo tiene la consanguinidad para que haga de nosotros en muchos momentos algo inaguantable o algo en lo que los secretos sean el agua bendita? Sí. ¿No? De esto no Vamos se así. habla. De esto no se habla, de esto no se dice, y vamos a comernos arroz con pollo. Y la semana que viene nos comemos arroz con pollo, pero de esto no se habla, que es la mejor manera de. Entonces, esa atribución de la consanguinidad no lo planteamos. Claro. De pequeño no, porque de pequeño es tu asidero, tu familia, ¿no? Y tu refugio, y tu todo, y tu calma, pero hay veces que los atributos de la consanguinidad. Yo respondería con lealtades. Tiene que ver con lealtades. Y con... Antes lo has dicho, ¿no? Con los amigos se puede romper por una ofensa o un agravio, pero con la familia no se rompe. Incluso aunque el agravio sea 1000 veces mayor, ¿no?
La familia evidentemente no es elegida, los amigos sí lo son. Pero en Andalucía hemos creado un concepto intermedio muy bonito. Que hoy mismo estaba reflexionando sobre ello con una amiga, y es esa idea de ser compadre y comadre. Es muy bonito eso, muy tribal, y es ese puente que establecemos entre la amistad, que es bastante más amistad, y la familia, pero no de toda la familia. Y está muy cerquita de esas dos realidades, y me parece que ahí hemos tenido el compadrazgo y la comadre y el compadre, pueden ser vecinos, pueden ser esa cosa que está tan dentro de tu familia, socio, etc. Y ahí hay más libertad de elección, desde luego. Pero si hay algo, si tu compadre o tu comadre de esa manera nos dice que tenemos necesita algo de ti, tú sabes que se lo vas a dar. Incluso aunque te fallara en algún momento. Yo vengo de una familia de 6 hermanos. Yo el concepto de familia lo tengo también muy asimilado en torno a eso. Y nosotros tenemos una relación magnífica, pero no tenemos una relación muy apegada ni muy continua. Pero yo ahí yo sí soy muy defensor de los lazos familiares. Me parece que son una manera además bastante anticapitalista de enfrentarnos a la vida. Porque la familia es eso que nos permite tener un patrimonio en común, enfrente de un mundo bastante hostil. Claro, un núcleo de resistencia. Y es casi eso, ese lugar al que puedes volver si las cosas te van mal. Y estoy pensando en parejas que se separan y tienen que volver con sus madres, o que se van a ir con sus hermanos, o que durante un tiempo, si van a pedir algo de dinero a alguien para poder explotar después de una separación traumática o lo que sea, esa ayuda, ese primer colchón lo van a obtener de la familia. Yo creo que el capitalismo en la familia viene mal. De hecho, el capitalismo probablemente nos querrá con familias verticales más que horizontales, hombre-mujer, y de una manera, como células aisladas, porque somos mucho más vulnerables. También somos más vulnerables al deseo capitalista, es decir, a la construcción de rellenar nuestra vida de objetos materiales y por tanto ser buenos consumidores para saciar otros vacíos y otras carencias afectivas que probablemente nos deje la ruptura de los lazos familiares. Entonces, en ese sentido, aunque esto es una familia, Dios santo, como para tener entre comillas, yo te diría que la familia es un lugar de resistencia y de lealtades. A pesar de lo que se cuenta aquí. Perdona, ¿y por qué es la ausencia de la madre? ¿Cómo para construir la novela? Porque la ausencia de la madre es muy fuerte, es representativa. Claro. No solo en esta novela, pero es que incluso en cuentos populares y en toda la tradición, esa ausencia de la madre es la que determina muchas cosas, ¿no? La orfandad es un cliché literario, no solamente en los cuentos tradicionales como tú dices, sino por ejemplo en casi todas las sagas de superhéroes. Peter Parker, Luke Skywalker, Superman, Batman parte su relato a partir de la muerte de los padres. Es como casi que podemos hacer mucha comedia en todo esto, es como un atributo necesario para la configuración del héroe que primero sea huérfano. Yo a veces de una manera un poco cínica pienso que eso es pereza de escritor, que para no hablar de tanta gente, como pasa que si en la casa de los espíritus, que tienes que montar todo en el día de soledad y tienes un dato de la familiar, bueno, pues te vas cargando gente, vas aliviando la carga de la novela y ya está. Te podría decir que a lo mejor yo también he caído en eso, en pereza de escritor de decir, bueno, de la madre no sé qué decir, bueno, murió. ¿No? Como, venga, trabajamos aquí. En esta trama la madre... Pero en esta trama su muerte tiene mucha importancia. Es que además hay una frase de un capítulo que te dice, mamá lo intuía. Sí. Al final de un capítulo. Sí. Ya no nada. Sí, ahí tenemos el grillito. Pero sí, y además es que si yo aquí quería configurar a un personaje ambiguo y carente de muchas cosas, que era Dani, la ausencia de la madre, más que la del padre, evidentemente, es la que me permitía arrojarlo a ese vacío de identidad con ese padre, bueno, ese padre currante. Es que yo al padre de Dani no le tengo nada que achacar, ¿eh? Al padre de estos tres hermanos no le tengo nada que achacar. Y hizo lo que pudo, con lo que tenía. ¿Vale? Y se le ocurrió de la manera que pudo. Y además correspondiente con su clase y su condición. Impecable, para mí es impecable en sus principios, pero eso no significa que su inacción no provocara todas esas movidas que había detrás, ¿no? Entonces, en esa configuración del personaje que te decía, esa orfandad por parte de madre me lo posicionaba, está feo, me lo situaba, mejor dicho, en un lugar mucho más interesante en términos narrativos. Se me hacía complejo, solamente quitándole la madre. ¿No? Probablemente lo que decía antes, le pasará, aparte de la pereza del escritor y del creador, le pasará también a esos muchos héroes que he dicho hasta de cómics, que para configurarse con una causa, incluso una causa justiciera, necesitan ese dolor primigenio, ¿no? Ese dolor de origen. Y no es casualidad.
realidad. Todos estos héroes y muchísimo más que puedo decir, y los cuentos infantiles que están todos llenos de huérfanos, parten de esa ausencia y a partir de ahí enfrentarse al mundo con menos armas, con menos protección familiar, como decíamos antes también. Imagínate. Una cosa, a estos personajes, bueno, a los personajes de la novela, los hermanos, sobre todo los dos mayores, cuando surge esta circunstancia, no se plantean, tú les planteas, o tú haces que se planteen, o mudanza o permanencia. Entonces, hay una pregunta que me sale, ¿alguna vez dejamos de ser lo que fui? Heráclito o Parménides. Los presocráticos. ¿Presocráticos? Heráclito o Parménides. ¿Alguna vez dejamos El río siempre es el mismo río, pero el río cambia y... aquí te volvería a contestar yo desde mi juicio que no tiene ningún valor en este sentido filtrado porque el pueblo escrito. No, en este no. En este, ¿qué quiero decir? Como en otras cosas sí puede tener algún valor por la construcción de la novela, pero en esto yo creo que somos los que somos. Y hay momentos en que la identidad se termina de configurar, que suele ser en la adolescencia, etc. Y a partir de ahí, variaciones de escenario, variaciones de elenco de nuestro alrededor, pero el filo de la personalidad se hace muy agudo entonces y somos lo que somos. Pero esa es mi experiencia vital. Y como te digo, tiene el mismo valor que la de cualquiera que no hubiera escrito una novela en ese sentido, porque o cualquier otro que se planteara hecho de si somos uno o somos muchos. En la novela hay cambios de planteamiento ante lo que va sucediendo, pero somos lo que somos. Y Dani es Dani y va a ser Dani siempre. Y no podemos intervenir sobre su personalidad. Y cualquier esfuerzo por intentar cambiar eso es estéril en ese sentido. Eso es un poco desesperante, porque nos obliga a llevarnos a nosotros mismos para siempre. Mira, la semana pasada... la semana pasada, no sé si viste, bueno, hay un jugador de baloncesto que se llama Ricky Rubio, no sé si viste una entrevista con Gole, y dijo una frase interesantísima, que en realidad es un poema de Neruda. Él dijo, yo seguiría jugando al baloncesto si pudiera no ser Ricky Rubio. Hay un poema de Neruda que se llama On the Road, que empieza, sucede que me canso de ser hombre. Y luego, en extremo duro, continuaría, sucede que me canso y impedí mi cara. Pero luego el poema de Neruda continúa diciendo eso, que sucede que me canso de ser yo, que no puedo soportarme ya en el espejo, que estoy harto de ser el mismo y que no puedo ser otra cosa. Probablemente por eso, porque no podemos ser otra cosa, utilizamos las máscaras sociales. Y esas máscaras que nos ponemos y que intentamos ser distintos, aunque en el fondo seamos lo mismo. Hay tú sabes, esos hallazgos de la etimología tan chulos, ¿no? Donde por algún motivo hay un secreto oculto en un término que en realidad nos descubre una identidad tremenda, ¿no? Un concepto increíble. Aquí hay una profesora de clásica que espero que si yo me equivoco me corrija, pero la palabra persona viene de máscara. El origen de la palabra en griego significa máscara. Entonces, cuando en realidad nos definimos como tales, lo único que estamos haciendo es decir, esta es mi máscara, acéptala. Y, wow, no sé, creo que hay un misterio muy oculto, hay casi dionisiaco en ese concepto de que la tecnología nos ha llevado a llamarle persona a ese objeto que es máscara y que servía para ocultar quiénes somos y al mismo tiempo potenciarlo, porque las máscaras en el teatro griego no solo tenían como objetivo ocultar al actor, sino especialmente eran bocinas que servían para potenciar la voz. O sea que también podríamos seguir jugando con la lírica y decir que esas máscaras son potenciadores de nuestro pero creo que también he derivado por una carretera muy secundaria en ese sentido. Pero me gusta. Hay una cosa que a mí me interesa, porque además habla mucho José, el padre, que es verdad que para nosotros puede ser una persona intachable, cómo se ha construido, cómo quiere llevar a su familia en el sentido. Y ahí él siempre dice que el dinero viene del trabajo, el dinero viene del esfuerzo. Y claro, eso hay veces que te toca la Dermi, lo haces tú yo como hermano, el hijo mayor. Pero eso no le pasa a Dani. Y entonces la pregunta te hago, ¿no hay perdón para quien renuncia a la ética de la clase obrera? Es dura esa pregunta. Es que dices tú, porque tú hablabas antes de la obrerita, la izquierda, la historia, y tú dices, no hay perdón
perdón para que renuncie, porque claro, Dani le dice, a ver, vivimos en el pueblito, Sí. en un piso de 3 habitaciones, de 3 habitaciones pequeñitos, Sí. pero luego ellos en los baldíos, en las tierras agrícolas, que eso también es otra cosa que te he dicho antes Sí. que iba a preguntar, Dale, dale. Sí. en las tierras agrarias, que se convierte luego en baldío, Sí. y la gente se hace las casas ilegales por poco dinero, y entonces el hijo, claro, le dice, ya vosotros unos burgueses Ujú. aquí haciendo otra cosa, ¿no? Y los urbanistas se tendrían que quedar en su piso pequeñito, sin balcón, de 3. Entonces ahí es la pregunta, ¿no? Esa pregunta sobre si no hay perdón para quien renuncia a la ética a la clase de vida. Y hay otra cosa que yo sé que lo hace, que Pablo siempre mete, no quiero equivocarme, con el tema urbanístico. Ese es un tema tuyo que mete siempre a colación del despilfarro, de cómo se delinque a nivel de instituciones, a nivel de lo que sea. Y aquí hay una hipertrofia urbanística, tú la has ubicado en Agua Dulce, yo lo he ubicado en el monte allí en San Lucas. Sí, bueno, podría ser Montijo también. ¿Montijo? Sí, pensé que aquí en general reconoceríais más la zona de Agua Dulce, porque hay muchos bañeros allí. Vale. Pero Y sí, entonces, Montijo también. y eso también se desmorona. Sí. Es decir, el urbanismo no lleva unos cauces tranquilos, no, es todo como los personajes de novela, eso se desmorona y Sí. cada cual que vaya y campee Y por su Campé, fuero. precisamente. Campee por su fuero. Sí. Salvo que las puestas de sol son maravillosas. Sí, sí. Porque además Pero el lo sol cae demás, mucho, es una azotea. claro, y bueno, pues te lo saco también, esa hipertrofia urbanística que tú a ti te gusta sacar siempre el urbanismo en tu novela. Sí. Mira, acerca de lo que decía del obrerismo, ¿no? Voy a leer un trocito también, que yo creo que también puede entrar dentro de este mundo. Bueno, Jaime y José, los dos hermanos que se reparten ese terreno, trabajan, yo lo he puesto en Fertiberia, es una empresa de Huelva, de donde yo, pero me gusta utilizar ese término ahí y lo tengo reconocido. Los blogs de notas con la marca de agua de Fertiberia, una baraja con el emblema de la empresa en el dorso, las pegatinas del partido en los libros de texto, las movilizaciones contra el recorte de la plantilla, el recelo temeroso de José, como monjes que se levantan antes de la primera uña de luz. José y Jaime compartían la misma idea del trabajo redentor, el trabajo que da sentido a la existencia, porque organiza el día, la ropa y las costumbres. El trabajo de lunes a viernes, o con turnos alternos, el trabajo que cansa y aniquila los pensamientos ociosos, y la frecuencia de la barra del bar. Trabajo necesariamente jodido, honestamente pagado. Sin ese trabajo, ¿qué es un hombre? ¿Qué hace de su vida y de sus mañanas? De sí. Esa sería la necesidad, la vinculación casi espiritual con el mundo del trabajo. Pero al mismo tiempo, ellos que tienen esto como tremendamente asimilado, ¿no? Sí, lo tienen en venas. Pero fíjate, también al principio, cuando ellos fantasean, al principio de la novela, fantasean con comprarse ese terrenito, ese campo para campear. La piscina para los niños, Ahí viene la huerto, cosa, dice, el cobertizo, el que no ha cobertizo, salido. que se dice desde el principio. También preguntando el cobertizo qué. Claro. Dice, hablando de eso, están buscando ellos fincas, ¿no? Bueno, empieza ahí. Voy a leer un poquito más, si no os importa. Dice que siempre fueron hermanos bien avénicos. Confiaban en la palabra del otro y en la fuerza de la sangre. Alguna escaramuza de chicos, cierto malentendido ya de hombres. La misantropía de Jaime, su vocación de ermitaño, enfrentada a la moralidad de José, militante comunista. Nada que no se resolviera con un vaso de vino al final de la jornada. Cuando hubo que repartir la herencia hicieron 3 partes. Una para cada hermano y con la tercera para ambos. Pequeña fortuna conjunta con la que comprarían un terreno compartido como recién casados. Se pusieron de acuerdo en un baldío, a buen precio, alejado de la carretera principal, pero allanado y con boca de riego suficiente. Las fincas se malbarataban. Era la oportunidad de tener una casa de campo, con jardín y frutales. ¿Por qué no un huerto? ¿Por qué no una piscina? ¿Acaso los obreros no merecen el privilegio del cloro, de la azulé? Eso me gustaba mucho porque el fetiche de piscina... Claro, ese fetiche de la piscina es como... Luego lo dice Dani más adelante, ¿no? Esa aspiración continua. Capitalista. Claro. Esa Ya me he aspiración caído. continua. Mira, en los libros repentinos hay un momento de epifanía, cuando suele decirse para la campillita, en el caso de Reme, que ella se da cuenta de pronto, con 70 y tantos años,
le da una rabia infinita. En Mujeres de Barrio, etcétera, ya lo sabes. Le da una rabia infinita porque dice, ese privilegio, ¿quién me lo hurtó? ¿No? Y aquí, estos dos obreros, como se ha definido en distintos momentos, dicen, ¿pero por qué no podemos tener ese... ¿Por qué no podemos saltar Si ese es fruto palacio? del trabajo. Claro, sí es fruto del trabajo. ¿No? Entonces, en ese sentido, ese sería el alivio, aprovechando la palabra, del capitalismo del tercer. Y luego me preguntaba después de esto, se me ha ido lo otro. El tema de la hipertrofia. La hipertrofia urbanística. Mira, esto en varias novelas de Nada Crucial yo hablo mucho de... Hay un concepto en Nada Crucial que es el descampado, que es la interrupción del urbanismo, cuando las cosas se hacen ordenadamente hasta que está el desorden, ¿no? Que es el descampado, el lugar, el baldío, como se dice aquí también. En ese descampado es donde ocurren las peores cosas, porque está fuera de planeamiento urbanístico, precisamente, ¿no? Yo creo que hay una vinculación muy directa entre el urbanismo y nuestra vida cotidiana. Es que nosotros vivimos necesitamos un espacio que nos proteja, igual que necesitamos una familia, necesitamos una casa, necesitamos unos servicios básicos, necesitamos salir a la calle y que podamos vivir con seguridad y comodidad y hacer posible incluso con cierta belleza, como en este caso, ¿no? Ahora todos tuviéramos acceso a jardines así, ¿no? Donde evidentemente se te van a ocurrir mejores poemas, incluso el de casílabos, ¿no? Claro, sí, pero con esto quiero decirte que creo que los entornos configuran las identidades también, ¿no? En Los libros repentinos, que es la novela más urbanística que tengo, lo que se discute es si detrás de ese urbanismo de posguerra no había directamente una idea de venganza y de adocenamiento de esas clases lumpen completamente que perdieron la guerra civil y a las que se les condenó a vivir en aquellos lugares, ¿no? En esa casa del patrimonio de Casas Baratas, del patronato de Casas Baratas, ¿no? En este caso también hay varias reflexiones acerca del urbanismo y de fondo a mí me sigue haciendo lo mismo, ¿no? Si la posibilidad de una vida plena y satisfactoria es concebible proviniendo de un agujero urbanístico. Ahora cuando veníamos para acá, que íbamos a la tienda de Manuel a comprar unos poquitos de escribir, ¿verdad? No lo miento. Teníamos que dar una vuelta enorme porque sabéis que de camino hacia la Ronda del Minotauro hay obras y teníamos que dar una vuelta por esa barriada que está allí. Y teníamos una conversación acerca de la vida horrible que nos podemos imaginar en esa barriada. Por lo menos esto lo lanzo como quizá una ingenuidad, ¿eh? ¿Sería igual de horrible si mágicamente la barriada fuera bonita? Si eso fuera jardinado, si hubiera plaza, si hubiera jardines, si hubiera servicios. La vida horrible que nos podemos imaginar en esos lugares ¿no cambiaría de alguna manera si cambiáramos el urbanismo de esos lugares? A lo mejor es una ingenuidad estúpida, pero creo que cambiar, esto también es casi teatral, cambiar la escenografía puede cambiar el desarrollo de la vida de los actores. La sombra del cemento, la sombra en el cemento invita a conversación, pero si no hay sombra, invita a recluirnos, somos antes. Y la precariedad trae precariedad, la pobreza trae pobreza, la sociedad trae sociedad, y solo cuidas lo que crees que merece ser cuidado. Entonces, cuando la decadencia es tan visible y la dejadez institucional es tan evidente, como en estos barrios que nos rodean, tan lejos de este jardín, ¿cómo podemos pensar que qué héroes, mira, lo digo de otra manera, qué héroes tendrían que salir de esos lugares para poder tener vidas plenas y dignas? ¿Qué capacidad heroica tendría que tener un chico o una chica de instituto para en esos ambientes sobreponerse al contexto urbanístico en el que viven y sacar una nota estupenda en la PBAU y convertirse en lo que quisiera convertir? No estamos pidiendo realmente a ellos el camino del héroe, viniendo de esos lugares, en San Lucas y la Cruz de Mayo, la Barria de Andalucía, la vivienda de la Caridad, de la Entrada, y aquí, por ejemplo, eso lo sabéis, en todos los lugares, y en los libros repentinos, pues, todos esos lugares, se pide Dios. No estamos pidiendo una condición heroica de sobreponernos a esos sitios, ¿no? En esta novela no se trata de esa manera de ese mundo de barrio, pero de fondo sí hay un deseo de escapar y de buscar vergelitos donde se pueda, como se dice aquí, plantar frutales. Incluso hay momentos que dice, porque hay dos hermanos, uno que es más práctico y lo que quiere plantar son árboles frutales, y el otro que es más lírico y lo que quiere plantar son flores, ¿no? Y dice, sobre 2 arcos de madera dejaron crecer las medicinas en un cenador de princesa y luego marcaron el límite con hilo de alambre. Será suficiente con esta frontera. Y en medio un vergel, una jungla, rieron y chocaron los vasos. 2 hermanos como nosotros no necesitan ninguna clase de muro que los separe. La mano de José sobre el hombro de Jaime, la fraternidad, el buen augurio. Luego más adelante precisamente se dice algo así, ¿no? Dice, habrá que sembrar la grama para civilizar esto, excavar un pozo, comprar un motorcillo de bombeo y esconderlo debajo de una losa.
que de lunes a viernes no pasa nada, no lo van a robar. Yo seré un perro guardián, dijo Jaime. Me vendré a vivir aquí, a un convertido. Y empieza a transición realidad, ¿no? Un obrero como José, que es poeta, y guarda Sí. sus poemas en el que planta, Es una carpeta azul de goma. flores, pero como que Sí. parece que eso no le pertenece Sí, por clase, claro. que es su parte íntima. Sí. Es que es lindísimo, esa Sí. cosa Sí, también esto me parece un personaje muy bonito. Hay momentos, entrañable. está cuidando unos rosales, ¿no? No sé. Y cuando llega el momento de comer, corta los rosales y los pone en un jarrón. Y Carmen lo viene diciendo, ¿qué haces eso? O sea, los rosales están bien ahí. Ya, pero es que es algo estético. Es que claro, es para la mesa. ¿Sabes? Entonces los estoy cortando del rosal que está creciendo ahí para ponerlo en el jarrón y ponerlo aquí en la mesa que nos le vamos a comer. Y esa cosita de poeta que tiene, ese punto estético, también lo dice incluso cuando habla de los vinos, ¿no? Habla de las manzanillas y demás, y sabe de vinos, y tiene ese pequeño gusto, ese pequeño punto casi también un poquito dandy que probablemente le daría después su hijo, ¿no? Frente a Jaime, que es el otro hermano, que bueno, que Ermitaño. quiero invitar, vamos a ver. Porque luego hay muchas cosas. No, sí, me queda el ermitaño. No tengo ni idea, nadie, qué ocurre con esto, porque Ya. este señor y yo, sin cerveza, sin nada, Y hablando. No queremos. Tendréis que poner la valoración también, como decíamos antes, tendremos que sacar seguro. Yo creo que si queréis, alguien quiera hacer una pregunta en este lugar tan agradable, siempre sentáis vergüenza, y si queréis compartir algo, y si no, pues cuando sea. Hombre, yo no he leído el libro y, claro, lo tengo que leer para poder opinar, pero resumiendo el referente que me has transmitido, hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero porque yo no estoy de acuerdo, claro. Como por ejemplo, que una víctima no es víctima. Es que hay categorías de víctimas. Entonces, yo estaba pensando, por lo que a mí me toca, en mujeres que han muerto. Claro. Y también en niños que han muerto de esa misma manera. Y también en la guerra estoy pensando, que ahora mismo que se están muriendo niños. Y luego también estoy pensando, también porque es mi actitud personal o mi vida, yo soy creyente, no soy católica, soy protestante. Entonces, lo de Jesucristo me ha parecido muy fuerte. Entonces, claro, no estoy de acuerdo. Porque creo que vino no a morir, ¿vale? Pero no creo que fue... para mí la figura del sufrimiento no es lo que me hace a mí amarle, ¿entiendes? O sea, y siempre se puede cambiar. Porque yo originalmente no soy la que era. Gracias a Dios, sigo siendo brava. Pero para mí, a través de la conversión, mi carácter ha cambiado completamente. Tengo una esencia, soy creativa, de alguna manera, antes hacía unas cosas, no las puedo hacer, tengo una muleta, pero esa esencia sí que se tiene, no se cambia. Siempre lo canalizas de alguna manera, pero se puede cambiar. Yo he visto a gente que ha cambiado muchísimo, pero incluso algún asesino, fíjate lo que te digo. Siempre se puede cambiar. Voy a responder a las tres cosas si puedo. La primera que me decías tenía que ver con la víctima. En este caso lo que te digo es que me interesa descubrir el poder del relato que toma la víctima cuando se configura como tal, más allá de su sufrimiento real. Sí puede hablar. Más allá de su sufrimiento real. Y lo atractivo que puede llegar a ser configurarte a ti mismo como víctima, más allá del repito del sufrimiento real. ¿Recuerdas el caso de... ¿cómo se llamaba este hombre? Este Marcos, sobre el que Javier Cercas escribió una novela, Enrique Marcos, que daba conferencias, escribía libros, documentales, etcétera, sobre su papel como víctima en el campo, creo que era de Mauthausen, no era de Auschwitz. Y se descubrió que todo era una ficción. ¿Qué poder no tendrá? ¿O qué capacidad seductora? Bueno, ese era un mitómano, evidentemente, ¿no? Una persona que tenía un gran problema de confusión de la realidad o de utilización de la mentira como un atributo, ¿no? Que es una cosa que también se dice aquí. Dani hay un momento en su tránsito que descubre que la mentira es fantástica, porque es capaz de crear realidades, no solamente de mentir, sino de crear realidades, ¿no? Entonces, yo a partir de eso no te hago ningún juicio acerca de qué víctimas son reales o no son reales y cuáles son la dignidad que pueden tener. Obviamente, creo que habrás entendido la conversación, que mi respeto y la dignidad que se merece la víctima es toda. Aquí lo que me interesa reflexionar es sobre esa capacidad atractiva que genera la víctima en nosotros. En este caso, por ejemplo,
ejemplo, el caso de Enric Marcos justifica precisamente cómo alguien prefiere montar, si decide montar todo ese gran relato, pasó también con la víctima del 11M y del 11S. Muchos que salieron, yo estuve en los atentados de Atocha, yo estuve en los atentados de Atocha Gemela, y daban entrevistas y todo, y era todo falso. ¿Qué capacidad tendrá la configuración de víctimas que sea tan atractiva? Segundo, sobre Jesucristo, no está hablando de nada de creencia, está hablando de iconografía. Me decías tú que eres de fe protestante, Sí. bastante distinta a la católica, Sí. en muchos aspectos, y especialmente también en su iconografía. La iconografía del Cristo sangrante, nosotros que estamos acostumbrados continuamente, y a nosotros no nos resulta nada que nos dañe los ojos, pero es una figura realmente que en otros contextos distintos religiosos nos gustaría soportar. Tanta visualización de la sangre de un hombre desnudo, con esos atributos, con esa capacidad de transmitirnos ese dolor, y que la hemos convertido en nuestro folclore popular, en Semana Santa y en medalla que colgamos. Es llamativo que seamos, te hablo más bien del icono que de la realidad que pudiera haber detrás de la figura histórica y de la fe religiosa, con la que no discuto nada. Además, la fe siempre me parece un atributo magnífico para aquel que la pueda tener. Pero te hablo de la iconografía. Y la tercera creo que estamos de acuerdo, porque en eso que tú me decías de que se puede cambiar, estoy muy de acuerdo, se cambian comportamientos. Otra cosa son las esencias y las identidades genuinas. Y ahí es donde te digo, y por supuesto que, como decirte, claro que creo en la capacidad de reformar nuestros comportamientos, incluso del asesino. Por supuesto que sí, nuestros comportamientos. Pero las esencias, ¿no? De hecho, una persona que tenga una personalidad adictiva probablemente luchará toda su vida contra esa personalidad adictiva, bien sea aunque la vuelque en una cosa u otra, y lo mejor que podría pasar es que esa fuerza adictiva que tuviera la pudiera poner en el lado del bien, vamos a llamarla así, utilizando el rollo de Star Wars, para que en el lado del bien tuviera esa luz y ese beneficio que esa personalidad ansiosa y adictiva va a seguir teniendo. Y en el lado del mal, pues caería en ediciones probablemente rompería su alma también. O sea que en la tercera, absolutamente de acuerdo contigo, añadiendo esa parte de lo que cambian son los comportamientos, pero hay una esencia que, como tú decías, se mantiene y es genuina. En la segunda, como te digo, que no hablo de la fe, que hablo de la iconografía y de cómo hemos convertido la figura de un Cristo sangrante y desnudo en algo que no se convierte en líder espiritual. Y en la primera de ellas, lo que te decía acerca de no la falta de compasión acerca de la víctima, ni mucho menos, ni de empatía, sino la importancia que le damos y la capacidad que tiene la víctima de construir realidad. ¿Hay una mano por ahí? Yo, Pablo, quería preguntarte, porque habla de piscina, habla de huerto, de vejez, de la segunda vivienda, y si el cobertizo, si se puede decir, que si engloba algo que tú quieras transmitir con el título del cobertizo, no hablaba mucho de eso. Hay una novela gráfica, por cierto, que el otro día cuando estábamos en lectura en San Lucas hablamos de ella, que si queréis también tener un panorama de imágenes semejantes, está muy cerca de este mundo, que es una novela de Paco Roca que se llama La Casa, que se ha convertido en peli, ¿no? Yo creo que se ha convertido en peli. Y que tendría una idea semejante de esa familia que aspira a tener ese lugar de esparcimiento y que lo hace con sus propias manos, lo fabrica. Y en el caso de La Casa de Paco Roca, muere el padre también de una manera semejante en la arranque de la novela, y toda la pasión de los hijos es construir la pérgola de madera que su padre siempre quiso tener en su casa y que no le dio tiempo a terminar y a tener. Aquí la figura del cobertizo, mira, el cobertizo, a mí me parece una palabra muy atractiva, cobertizo, ¿vale? Porque es un lugar refugio, pero al mismo tiempo no te resulta a ti inquietante la palabra en sí. Un refugio pero vacío. Sí, y lugar de trastos, pero también de oscuridades, la palabra, sí. Yo cuando descubrí el título de esta novela digo, sí, tiene que ser así. Porque esa puerta que está medio abierta hacia la inquietud y hacia un lugar donde van a pasar cosas en desorden con respecto al resto del sistema. De hecho, así está configurada. Si te dibujara el mapa así cenital de la novela, te pondría dos casas que están separadas por esa medianera y un cobertizo. Serían las casas donde se habita y se vive la normalidad, pero en ese cobertizo que aparentemente lo que se guarda son trastos, chismes y comida para animales, de pronto hay unos objetos que no deberían estar ahí. El lado oscuro de la familia. Claro. Entonces, Y además conforma la única foto que tiene la familia. sí. La familia de José con sus 3 hijos. Con sus 3 hijos. Sí. Donde precisamente, en relación con eso, sí, en esa foto. En relación con eso, en esa foto es una foto de los 3 hermanos, ¿no? Carmen, Manu y Dani. Y creo que es Carmen la que está viendo esa foto y dice, somos lo mismo. O sea, él con camisetita de tiranta, yo con el vestido de verano, pero lo estamos viendo y estamos viendo lo mismo.
en esa sensación de han pasado 40 años por encima de nosotros, ¿no? Por llamarlo así, pero ¿no te pasa a ti también cuando ves tu foto de niña y dices, "Ostras, es que no, cuerpecito, los mismos poquitos, la misma cara, soy esa"? A mí me hace esa idea de continuidad, como decía antes, y que tiene que ver con lo que hablábamos también del tiempo, con que creo más en el presente continuo que en el pasado, presente y futuro. Hay algo que me desasosiega un poco, A ver, y es la legitimidad de la víctima, sí. que puede llegar a convertirse en algo incluso peor que el verdugo. Estoy pensando, no sé, el caso de Israel y la guerra de Gaza, como la utilización de su victimización de la Segunda Guerra Mundial es legitima para hacer algo aún peor de lo que... Es que tú eres propio de historia, ¿lo sabes todo con respecto a Es que eso? el caso de Dani, ¿Cuál es el país que más se ha victimizado de los últimos 100 años? es que el caso de Dani, ¿Y quién tiene la capacidad del relato? ya, El mismo país. pero aún siendo cierto que fuera víctima de lo Sí. que Dani confiesa, ¿qué legitimidad tiene para joder ahora la vida de todos los demás? Mira, hay un libro que Hay un montón de palabras por Sí. poner. oye, esto. Venganza, auxilio, Sí. lo vaya a pagar. Hay un libro muy cruel con respecto a eso mismo que estás diciendo tú, pero sobre los abusos sexuales a la mujer, que se llama Teoría King Kong. Es un libro de Virginie Despentes, una escritora que sufrió violaciones y que fue prostituta, una vida terrísima, que ha escrito un libro muy chulo, directora de cine internacional, y precisamente por venir de quién viene, lo que dice esa teoría de King Kong, a mí me estremece. Y habla todo el rato de la victimización. Y habla desde el núcleo del caso, ¿eh? Y creo que, es que no, prefiero no ponértelo como levantarte un discurso acerca de ese libro, porque el libro creo que necesita ser leído realmente en soledad para poder enfrentarte a esas palabras que dice en torno a eso. ¿Vale? Eso por ahí. Segundo, tú has puesto el ejemplo, es que me parece el ejemplo perfecto de Israel con respecto a ¿de dónde viene la legitimidad para cometer estos genocidios tan a la vista de todos, tan bestias, pues, de la victimización? Entonces, ¿qué poder no le otorgamos a la víctima? Pues el poder que le otorgamos es la construcción del relato. Y como decía al principio, ¿cuánto me enfado con Gramsci cuando nos intenta meter de esa manera el hecho de que la realidad tiene menos importancia que la construcción del relato sobre la realidad? Y ahí mi fe, que ya si antes estábamos hablando de eso, mi fe sería que yo creo que hay una realidad preexistente al relato de los hechos. En ese sentido quiero pensar que existe una realidad. La putada de la novela es que no vamos a llegar tú y yo al acuerdo de cuál es la realidad preexistente. Y lo que te decía, una cosa que no quería dejar de decir con respecto a Dani, su papel de víctima, la clave está en que justifica su existencia. Esa es la clave. Es que su existencia es una mierda si no tiene esa clave de verdad que Si no nosotros sobre todo. sería vacío. Vacío. Inútil, No tiene Una justificación. vida inútil, no Exacto, y tiene incluso una vida muchas más cosas. Sería un parásito de esa propia familia. Pero de pronto, si tú le añades esa frase, ¡clac! Acabas de darle un sentido a su existencia. ¿Y qué buscamos al final? Si no es un sentido a su existencia. Yo creo que tú que has leído la novela, al final, sea lo que fuera, lo que ocurriera, Dani necesita tan fervientemente ese relato que ahí estaría como la memoria inventada, que pasaría un detector de mentiras y él saldría como diciendo no, esto fue así. Porque además los lectores hacen eso, Claro, con la novela. claro. Vamos del sí al no. A ver, me lo preguntan los lectores, ¿pero qué ocurrió? Yo no tengo ni idea. Ya, es que yo sé que tú has dicho Yo como que autor no que tengo ni idea. tienes idea. Yo Claro, no tengo ni idea de lo que ocurrió. lo ves así. Y no es magia, es que realmente yo no sé lo que ocurrió. Vamos. Yo me voy, ya sabes que por formación profesional a la sintaxis, tengo que decir que una de las cosas que hacen es que sea una delicia, a pesar del tema y a pesar de la dureza de la novela, creo que tiene una delicia de sintaxis. Y sobre esto tengo varias preguntas. Una cosa que ha dicho ella, que a mí me llamó mucho la atención durante toda la lectura, que es que tenía que volver atrás porque leía las oraciones en forma de interrogación que no existían. Porque acabo de leer esto con un tono de interrogación, si no hay un Si no signo, está marcado. si no está marcado como... Pero que son interrogantes. Todo el rato. O sea,
Y por otro lado, he encontrado una prosa muy poética que choca con el contenido. O sea, lo de la prosa poética es aposta, porque hay una sucesión muy bonita de oraciones nominales, una adjetivación muy frondosa, diría, que lleva un ritmo que, aparte de todo... Las descripciones son magníficas. Son magníficas, pero son muy líricas. O sea, estás contando algo crudísimo. Antes has hablado de que el tiempo es cosa de la lírica, la existencia o no, Parménides, Heráclito, es muy lírico. Entonces, de alguna manera tú has querido que el libro sea lírico para recoger, no sé... Mira, yo diría que no he podido evitar que sea lírico porque eso forma parte de un aire de familia de mis novelas. Desde hace bastante me doy cuenta de que hay una cosa que intento que funcione cada novela y que cada novela tenga su propio sistema, su propio código, su propio lenguaje. Y Cobertizo es esta, ¿vale? La tercera clase es una novela con 34 narradores. Las cabezas portadas de una novela es una primera persona inmersiva súper jodida, que te metes dentro de esa cabeza sin salir de ella. El libro repentino tiene un narrador casi burlesco, que está por encima de los propios personajes, un poquito más al estilo, como decimos, de Esperpento y Valle Inclán. Cada sistema es distinto. Si volvemos a lo del circuito eléctrico, cada circuito eléctrico enciende una bombillita diferente. Pero hay un aire de familia. Mis novelas no son hermanas, pero sí son primas entre sí. Y ese aire de familia tiene que ver con el lenguaje. Antes decía yo que yo tengo pocos lectores y lectoras, pero que son los mejores. Y que eso estoy convencido de que es así, no por lanzar flores al auditorio, pero que sí que estoy convencido. Bueno, pues yo a ese esfuerzo lector de soportar esa dureza a veces del argumento o esa interpelación de cuestiones que dices tú, me estás dejando una situación muy incómoda porque no quiero enfrentarme a esto, yo te tengo que dar algo, una ofrenda. Tú estás haciendo un esfuerzo como lectora muy intenso. ¿Qué ofrenda te puedo dar? Pero yo qué sé hacer. Escribir bonito. Lo que pueda, que sea bonito. Entonces, ahí es donde yo trato de poner mis mejores armas en esos momentos. Y mira que esta novela me sorprende, no me sorprende, me encanta que me lo diga, pero esta novela es la más desnuda en todos los aspectos de este asunto, ¿no? En la tercera clase, aunque era muy oral, había unas partes muy líricas en torno a las descripciones de los corrales, de Chipiona y todo eso, ¿no? Esta se vuelve lírica a veces cuando entramos en el fluido de conciencia de los personajes. Cuando los personajes, sin que te des mucha cuenta, que no tendrán las preguntas invisibles están pensando, y tú no sabes si hay un narrador detrás o están pensando ellos solos, ¿no? Ahí el lenguaje se relaja y la sintaxis se hace mucho más libre y se producen esas acumulaciones de oraciones nominales porque nosotros no pensamos de una manera jerarquizada, de manera sintáctica y ordenada, sino que pensamos, yo creo que pensamos más en sintagmas que en sujetos y predicados. Y esa acumulación, con cierto tacto, yo creo que produce una belleza lingüística que sí, que juega al contraste con respecto a pues, lo que decíamos antes, a la dureza de ese agujero que va a ser el cuerpo. Bueno, y con respecto al urbanismo, hay el final tiene mucho de urbanismo. Claro, verdad. Que no quería sacarlo. Lo sitúan en un drama urbanístico, en realidad. Sí, o sea, es que por encima de todo ese final urbanístico de la novela Sí, es dramático. Es dramático porque... Se mira por el retrovisor, ¿no? Claro, o sea, sí. Bueno. ¿No te voy a preguntar nada más? Muchas gracias porque hemos alargado muchísimo. Gracias.